Hablemos en Fórum Académico del álgido tema de la extinción de dominio, a su vez ligado a la liquidación de sociedades. Veamos qué nos dice la Superintendencia de Sociedades respecto de este tema. El proceso liquidatorio de sociedades en extinción de dominio es el mismo de liquidación privada establecido en el Código de Comercio. Pero para poder entender un poco este tema, vamos a abordar los diferentes tópicos respecto de la liquidación de sociedades, el responsable, el liquidador, pero adicionalmente de la normatividad vigente sobre extinción de dominio y obviamente la liquidación de sociedades. Tengamos una cosa presente. En las normas sobre extinción de dominio, inclusive recientemente hay una nueva norma sobre este aspecto que ustedes podrán verificar en nuestra biblioteca. Se ha dicho, o mejor aún, no se ha dicho nada respecto de la liquidación de las sociedades. Sí se ha dicho respecto de la extinción de dominio de acciones, cuotas o partes de interés, pero no se ha dicho nada sobre la liquidación de sociedades que han ya sufrido el proceso de extinción de dominio, cuyas acciones, aportes se encuentran ya en cabeza de alguna entidad pública o de un tercero. Veamos un poco sobre estos aspectos. Las sociedades que se encuentran en proceso de liquidación y sobre las cuales se declara extinción de dominio, ha dicho las supersociedades que se liquidan de conformidad con el procedimiento establecido en el derecho comercial. Dice la Superintendencia de Sociedades que una vez disueltas se debe dar inicio a la mayor brevedad posible con el proceso liquidatorio. En el caso de la sociedad que nos ocupa, en este caso estaba hablando de una sociedad que tenía extinguido el dominio, donde la totalidad de las acciones son de un solo titular y la misma está en extinción de dominio, la ley no contempla ningún proceso diferente y por lo tanto el camino a seguir es el señalado por las normas legales atinentes a la liquidación privada. Así las cosas, lo que debemos entender es que la liquidación privada contenida en el Código de Comercio, en la cual se nombra un liquidador tras poner a la sociedad en estado de disolución, es la liquidación que se debe seguir cuando se trata de sociedades en las cuales se haya extinguido el dominio de sus acciones o aportes y hoy estén en cabeza de una sociedad o de una entidad pública o de un tercero al cual se haya trasladado el dominio de dichas acciones. Nos dice además que la liquidación de una sociedad sobre la cual se haya declarado extinción de dominio no tiene un marco normativo especial, como lo expresa las supersociedades. Se debe seguir lo señalado en las normas legales, es decir, lo contenido en el artículo 222 a 259 del Código de Comercio. No hay una norma, no existe un decreto que nos diga cuál es el procedimiento a seguir de forma especial en la liquidación de una sociedad que haya resultado o que tenga como resultado la extinción del dominio. Para el proceso liquidatorio se debe proceder a realizar el inventario de las acreencias, pero además se debe comunicar al propietario de la sociedad sobre la liquidación. Cuando decimos propietario de la sociedad es a los accionistas, a las personas que tienen aportes o a las personas que tienen cuotas o partes de interés social. Pero también se debe comunicar a los acreedores y de esta manera surtir todos los procesos, los procedimientos establecidos en los artículos 222 y siguientes de nuestro Código de Comercio. Podemos decir además que en caso de que exista algún remanente a favor de los accionistas, pues deberá ser entregado a la entidad, a la persona o al tercero que haya resultado beneficiario con la extinción del dominio, pues este es el titular de las cuotas, partes de interés social o acciones de la compañía. Es importante decir que en el caso de la disolución y liquidación no se consagra un momento en el cual se deba disolver la sociedad que fue extinguido su dominio y en el cual se deba realizar la liquidación. Y la Superintendencia de Sociedades nos dice lo siguiente: la ley relacionada con la disolución y liquidación del ente jurídico
no consagra un término en el momento en que la sociedad se disuelve y la época para dar inicio al proceso liquidatorio, pero no por ello puede olvidarse que el adelanto del mismo debe realizarse por el liquidador a la mayor brevedad posible, en aras de finiquitar dicha operación y poner punto final al ente jurídico. Y es que no se nos puede olvidar que la disolución y liquidación son un proceso en el cual, disuelta la sociedad, todos los actos que realice la sociedad deben ir encaminados a su liquidación. Es decir, se realizan los activos, se pagan los pasivos y finalmente se liquida. No se pone la sociedad en disolución y se deja allí operando sin que se realice el proceso liquidatorio. Por lo tanto, una vez disuelta la sociedad, así haya ocurrido una extinción de dominio, se debe proceder a su liquidación. Y su liquidación debe realizarse de conformidad con el Código de Comercio, como si se tratase de una liquidación privada. Por último, debemos analizar cuáles son los deberes y responsabilidades que tiene el liquidador, para advertir que en el caso de la extinción de dominio no existe ninguna responsabilidad diferente de las contenidas en la ley comercial. En resumen, podemos decir, los deberes y responsabilidades del liquidador de sociedades sobre las cuales se haya sentenciado la extinción de dominio son las mismas de las que tiene el liquidador de cualquier sociedad, contenidos en los artículos 23 y 24 de la Ley 222 de 1995. El liquidador tiene responsabilidad como administrador de la sociedad y obviamente los artículos 23 y 24 de la Ley 222 del 95 le imponen unas obligaciones especiales respecto de la liquidación. Esas son las obligaciones que tiene. En la norma sobre extinción de dominio no hay ninguna regulación adicional respecto del liquidador y sus responsabilidades. Sobre este tema y muchos temas más, visite nuestra biblioteca.